En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante para comenzar dentro de la programación de Java, que son los arreglos. Como definición tenemos que un arreglo en Java es una estructura de datos que nos permite almacenar un conjunto de datos de un mismo tipo. Esto quiere decir que podemos crear un arreglo en donde vamos a almacenar datos de tipo string, de tipo entero con el int o de tipo double. Bien, entonces en un arreglo, como dice la definición, solo podemos almacenar un tipo de dato. No podemos crear un arreglo en donde podamos almacenar una variable entera, un string y un double en un solo arreglo. Entonces, como definición tenemos que nos va a permitir almacenar un conjunto de datos pero solo de un mismo tipo, y esto lo hacemos o lo definimos cuando declaramos el arreglo, cuando iniciamos en la parte donde declaramos nuestras variables. Ahí también declaramos los arreglos que vamos a crear. Podemos crear un arreglo de edades en donde el usuario va a ingresar 10 o 15 edades de repente y va a calcular el mínimo, el máximo, el promedio de edades, y todo esto lo va a almacenar en un arreglo. Pasamos ahora a la parte de las declaraciones, que son importantes. Por ejemplo, en la parte de declarar un arreglo lo podemos hacer de esta forma. Un entero, un arreglo de tipo entero que se va a llamar notas. Entonces acá solo vamos a poder almacenar todas las notas que sean de tipo entero. Por ejemplo, si una nota es 15.5, que es un double, como ya lo conocemos, tenemos que, bueno, nos va a salir un error. Solo vamos a poder almacenar números de tipo entero en este arreglo. Y así sucesivamente también para lo que es apellidos. No vamos a poder almacenar todos los apellidos de cualquier persona, bueno, de varias personas, porque son de tipo cadena, ¿no? De tipo string, son texto que vamos a ir guardando. No podemos almacenar en este vector un valor 15, por ejemplo, ¿no? O un 30.20, que es un double. Bien, en el siguiente ejemplo nos da un objeto en realidad, ¿no? Esto es un objeto persona, por ejemplo, un objeto persona. Una persona se define como un objeto cuando tiene atributos. Una persona tiene el atributo de nombre, tiene el atributo de edad, ¿no? Tiene un conjunto de atributos que en este caso pueden ser de diferentes tipos. En este caso el nombre será de tipo string, la edad de tipo entero y así sucesivamente. En este caso, solo en este caso podemos almacenar variables de diferentes tipos. Bien, porque no estamos definiendo, como ya lo hemos venido haciendo, de una manera más sencilla, un conjunto, un vector entero de enteros o un vector solo de tipo string. En este caso es un objeto. Bien, ahora pasemos a otra forma de poder declarar. Acá hay una diferencia, como vemos, iniciamos con el tipo. Este es el tipo de datos. Estas llaves, estos corchetes, nos dan la referencia de que estamos creando un vector. Y como vemos, está en una posición diferente, ¿no? Aquí está después del nombre del vector y en este caso está junto al tipo de la variable. Podemos declararlo de dos formas. Por ejemplo, vamos al NetBeans, vamos a crear un proyecto nuevo. En este caso vamos a crear arreglos. El nombre de mi proyecto se va a llamar arreglos introducción. Bueno, vamos a quitar toda la parte de los comentarios. Vamos a terminar con esto. Bien, una vez que ya tengamos esto listo, por ejemplo, podemos iniciar con los ejemplos que hemos puesto para poder declarar una variable. Podemos hacerlo de esta forma, como una variable de tipo enteros. Por ejemplo, vamos a crear una variable, un vector que se va a llamar edad,
y lo vamos a definir de esta forma. No hay ningún problema. Si no, también podemos crear de esta forma. Ya no podemos poner el mismo nombre, ¿no? Porque nos va a salir un error, porque ya hemos creado un vector con ese nombre. Podemos poner edades, que era lo que nos daba acá. Notas, ¿no? Así, de esta forma es como podemos declarar los vectores. Esta parte me está diciendo que va a existir un vector que va a almacenar un conjunto de notas. Esto funciona, ahora les hago un ejemplo, hay que terminar la parte esta es la parte de la declaración, donde declaramos la variable, pero en la parte de los arreglos necesitamos inicializarlo, necesitamos darle qué cantidad de variables o de datos va a poder almacenar este vector, ¿no? Los vectores tenemos que definirlos con un tamaño. Por lo tanto, cuando inicializamos el arreglo, decimos que el vector notas, que va a almacenar las notas, va a ser como máximo de 5. Va a crear 5 espacios en donde va a contar con la posición 0, porque las posiciones inician en 0, no inician en 1. Tenemos la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4. Ahí ya tenemos 5 espacios para poder almacenar 5 notas, y así sucesivamente, para lo que es apellidos y para el objeto persona. Bien, por ejemplo, en esta parte podemos hacerlo de esta forma. Ya hemos declarado el vector y ahora hay que inicializarlo. Por ejemplo, lo podemos hacer de la siguiente manera. 5. Ahora estamos diciendo que el vector edad va a tener 5 espacios para poder colocar información ahí. De igual forma podemos crear en notas. Bueno, acá le podemos que, no sé, almacené 8 notas. Ahora, hasta este punto que hemos hecho la declaración de variables o la declaración del vector y en esta parte hemos hecho la inicialización del vector. Bien, lo que acabamos de hacer ahora, por ejemplo, lo voy a explicar de forma breve, cómo funciona. Por ejemplo, acabamos de crear en la parte del vector de edades que tenga una posición de 5. Lo que hemos hecho, hemos creado como en un Excel, pero solo de una fila. Por ejemplo, lo voy a hacer en esta parte. Hemos creado un espacio de esta forma. Un espacio de esta forma. Hemos creado 5 espacios para poder almacenar información. Bien, 5 espacios. En donde la primera edad puede ser 20, la segunda edad puede ser 13, 45, 56, o podemos almacenar la variable, bueno, una edad 11. Bien, hemos creado 5 espacios. Para lo que es notas hemos creado 8, bueno, habrá 3 más, ¿no? En realidad. Por lo tanto, cada espacio está definido por una posición, como les comenté. Hay 5 espacios, pero las posiciones terminan en 4, porque van a iniciar en 0. Bien, entonces yo cuando ingrese al vector en la posición 0, voy a tener el valor de 20. Cuando ingrese a la posición 1, me va a dar el valor de 13 y así sucesivamente, hasta llegar a la posición 4, que me va a dar el valor de 11. Bien, así es como va a funcionar el vector y vamos a trabajar con esta información, con esta data, por ejemplo. Bien, vamos a la parte de la creación del vector. Bien, en esta parte ya hemos definido el vector, vamos a trabajar solo con lo que son las edades, hemos definido así. Dentro de las PPTs, por ejemplo, estoy mencionando también que hay una forma de declarar e inicializar el arreglo, pero en una sola línea, en donde ya no es necesario hacerlo de esta forma, sino
en vez de escribir dos líneas, bueno, es prácticamente igual, podemos hacerlo de esta forma. Así o la forma, o como vimos así, ¿no? Podemos hacer así y ponemos y declaramos y luego inicializamos, todo al mismo tiempo. Esto lo vamos a poner... Ah, nos sale un error porque ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a dejar los comentarios. ¿Listo? Bueno, ahora como ven, hechos todo en una sola línea. Así también se puede declarar e inicializar el vector en una sola, para no hacer dos líneas de código. Una vez que tenemos esto, ya hemos definido que va a tener una posición de 5, podemos solicitar acá al usuario cuántos valores y las edades que vamos a necesitar, por ejemplo. Desde acá ya podemos pedirlo y lo podemos hacer con un for. Por ejemplo, vamos a hacer que un for que va a iniciar en 0, en 1, vamos a hacer que inicie en 1 y que no sea más de, en este caso, 6, ¿no? Para que sea 1, 2, 3, 4, 5, que me pida 5 veces. Vamos a dejarlo para mantener los valores menor o igual a 5 y que aumente de 1 en 1. Listo. Bueno, una vez que ya estoy dentro de esta estructura repetitiva con el for, ponemos acá estructura repetitiva. Voy a comenzar a solicitar información para la edad, por ejemplo, edad. Así es como voy a llenar los valores al vector y le tengo acá entre los corchetes que poner la posición en donde se va a guardar ese valor que el usuario va a colocar. Si yo coloco la posición 1 o la posición i, como están viendo en este caso, vamos a almacenar el primer valor en la posición 1, pero como sabemos, la posición en los vectores no empieza en el 1, sino empieza en la posición 0. Por lo tanto, la primera posición que tenemos que colocar acá no es un i, bueno, puede ser el i, pero el i no tiene que inicializar en 1, tiene que iniciar en 0. Lo podemos dejar en 1 siempre y cuando coloquemos de esta forma, ¿no? I menos 1, para que en el primer ciclo, cuando i valga 1, esta resta va a dar 0. Entonces se va a guardar en el vector en la posición 0. Bien, entonces lo podemos hacer así o simplemente podemos cambiar acá que i comience en 0 pero que ya no sea menor o igual, que sea menor a 5, ¿no? Para que podamos tener un valor cuando i valga 0, cuando valga 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos 5 valores. Entonces, en este punto ya solicitamos el valor al usuario y lo hacemos como lo hemos venido estudiando, ¿no? Integer.parseInt, y aquí ponemos con el JOptionPaint show message dialog, ¿no? Y aquí le colocamos el texto, ¿no? Ingrese la edad. Y acá es donde es lo que le vamos a pedir 5 veces, ¿no? 5 veces la edad. Acá nos da un error, no es message, es input. Listo. En este caso ya tenemos ya tenemos la forma de cómo llenar los valores a la regla. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba y voy a imprimir en un for, también en un for. Para imprimir tengo que recorrer el arreglo. Bien, tengo que hacer un recorrido del arreglo. Lo puedo hacer de igual forma como lo hemos definido en esta parte. Así, por ejemplo. Para no tener ningún problema, vamos a cambiar, bueno, no va a haber ningún problema, solo para no equivocarnos en las variables, vamos a crear una nueva variable x que va a ser el recorrido, ¿no? El que va a ir incrementando. Bien, entonces, si quiero hacer el recorrido, por ejemplo, voy a imprimir en consola system.out.println, ¿no? Así es como podemos imprimir para ir testeando, ¿no? Podemos poner el valor en la posición
Acá ponemos, este X tiene el valor en la posición, ¿no? En la posición 0, por ejemplo, le ponemos es, concatenamos el, el vector y le damos el recorrido en X, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver qué sucede. Corremos el código para hacer una prueba de lo que hemos escrito hasta el momento y me pide, ¿no? La primera edad. Según lo que hemos puesto es 20, 13, 45, 20, 13, 45, 56 y 11. Una vez que yo termine de colocar el número 11, me tiene que imprimir todos los números que acabo de colocar porque acá estoy haciendo un recorrido de todos los valores del vector, desde x que vale a 0 hasta que valga 4. Entonces acá tenemos lo mismo, ¿no? Mira, el valor de la posición es 0, es 20, luego el valor en la posición 1 es 13 y el valor en la posición 2 es 45. Bien, de esta forma es como podemos ya comenzar a trabajar con los valores de las posiciones. Así es como comenzamos a trabajar. Ahora, en esta parte ahora vamos a calcular, como ya tenemos las edades, cuál es la edad mínima, por ejemplo, cuál es la edad máxima y podemos hasta calcular el promedio de todas las edades que hemos ingresado. Bien, ahora vamos a pasar a hacer ese código.